¿Sí? Es que como dice que el curso es anual, ¿cómo se hace eso? Como Ah, al final del semestre, toda la razón, que, toda la razón. El primer semestre se acaba y retomamos el segundo. pero entonces con la nota no es como que se promedie el primer semestre con el segundo o algo así, Eso es. ¿sí? Vas a tener una nota final del primer semestre y se va a promediar con la nota final del segundo. Ah, ya, gracias. Sí, no se mezclan al final solamente. Pero cada semestre tiene una nota independiente final y después ambas se promedian. Siempre hasta yo me confundo con eso porque veterinaria es el único lugar en donde hay un curso anual, pero en rigor todos los cursos son semestrales de inglés. Entonces, por eso ustedes quedaron en inglés uno, que es el primer semestre, y después pasan a inglés 2 de alguna forma. Pero acá en veterinaria se considera este curso, ambos niveles se consideran como un puro curso anual, lo cual es un poco fome para ustedes porque pierden unidades docentes, créditos, ¿no es cierto? Porque cada curso en todas las demás partes tiene cierta cantidad de unidades docentes en el primer semestre y de nuevo otras unidades docentes en el segundo. Acá no es así. Pero más allá de eso, em, estamos haciendo dos niveles dentro de un curso anual, ¿ya? Em, Al final, en su malla curricular va a aparecer un curso largo nomás anual y una cantidad de UDEs más limitada, pero bueno, es lo que hay. ¿Ya? ¿O no? ¿Los Sí. confundo más? ¿No? Bueno. Profesor, ¿Ah? pero nosotros, o sea, ¿vamos a tener solamente el primer año de inglés o vamos a tener los 2 años? Tienen los tres semestres. Inglés uno Ah, que es este semestre, Inglés 2 que es el segundo semestre, pero que la universidad toma ambos niveles como un puro curso anual. Y si pasan ambos niveles sin problema, que lo más probable vayan a tener el siguiente año, el primer semestre del 2022, el nivel preintermedio, nivel 3 que es solamente un semestre. ya, gracias. En el resto de las facultades son cuatro niveles. Acá solamente hay tres, lo cual no permite consolidar el inglés al nivel que queremos, pero bueno, de nuevo, lo que hay en la universidad. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra consulta? I want to show you the rest of the syllabus. So we are here in week 12. This week, we're going to continue working on the past simple that we started last week, if you remember. And I'm going to give you one more, the final activity, which is a timeline, línea de tiempo. And in this activity, you are going to select 8 important moments in your personal life, and you're going to use the simple past to tell me about these moments in your life. So that is the last activity that I'm going to explain in this class. Next week, week 13, we have a new topic, which is traveling, viajes, viajando, traveling. And next week, we have our last class of the semester of level 1. And after that, in the exams, we have the final test, junio 30, miércoles 30 de junio, a las 10 a.m. vía UTest. So remember that the final test has two types, dos tipos, two types of activities. The first type is listening comprehension activities, and the second type is reading comprehension activities, okay? So you can practice for that.
That is a final test. It's very practical. You're going to listen, and then you're going to answer some questions, and you're going to read, and you're going to answer some questions. So it's very, very practical. No grammar, no nothing. You have only to read and listen. O sea, es leer y escuchar. Uso del inglés. Las temáticas de los listenings, las temáticas de los readings van a ir siempre asociadas más a su carrera, al mundo animal. ¿Ya? Es lo que hemos estado haciendo durante el semestre. No sé si tengan alguna consulta sobre el final test. En cuanto a los porcentajes, here you have all the information. Well, the final activity timeline is 15% of the final mark. And the final test corresponds to 35%. So it's more important than the others, of course, because it's the final exam. So that's it. So far, hasta ahora, so far, you have this. 25, 40, 50, la mitad, 50% of the final mark is ready. And you have to be happy and you have to be relaxed because your marks are very good. So there's no problem with your marks. Right? Yes. Oh, yeah. Yes. Ok, practiquemos un poquito el pasado. De nuevo. Para que queden tiki-taka, para que queden listos para su timeline. Okay. Okay, 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 okay. Here you have maybe the most common and typical verbs in English. You're going to work together, Milenka, Isidora, and Constanza, and you're going to classify these verbs in terms of regular or irregular. Recuerden, regular verbs are conjugated in the past with ed. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes sigan después trabajando. Live. Live is regular because the past tense is lived. So, for example, yo puedo decir that I lived in Puerto Montt in 1998. Viví en Puerto Montt ese año. That is an example of regular verb because we have ed in the past. So, los van a clasificar entre regulares e irregulares. Y un ejemplo de irregular, que no sigue la regla LD, podría ser el primero, get. Get, cuyo pasado es got. Y se ocupa para muchas cosas, pero básicamente significa obtener. Ustedes lo conocen más con get up, ¿no es cierto? Que se le pone el up y es levantarse. Get got. Yo puedo decir, I got, obtuve o compré, se ocupa mucho para comprar. I got mi primer PC, personal computer. I got my first PC in 1997, for example. Obtuve o compré mi primer PC en el 97. So you have two examples. Ahorita, ustedes solamente van a clasificar entre regulares e irregulares. Y además,
van a darme el pasado de los verbos irregulares. De los regulares no, porque sabemos que todos son con ed. ¿Les queda claro? Los voy a dividir en, como son 4, se nos unió Joseph. Hello, Joseph. Los voy a dividir en 2 parejitas, ¿ya? Y en 4 minutos más volvemos. Recuerden, los dividen, regular, irregular, and you have to give me the past conjugation of the irregular verbs. Okay, I'm going to divide you. Okay, so now we are going to check together, right? Falta tiempo, pero Okay, lo terminamos juntos. Let's see. Joseph, number 1, what is the correct order? Did where you go? Casi, Era where did you go? where did you go? Yeah. Where do you go now? Where do you go? Where did you go? Where did you go? ¿Dónde fuiste? Yo las voy a responder. In my last travel vacations, I went, or I traveled to Pichilemu. Pichilemu. Isidora, number 2. did you, o sea, no, how did you travel? Eso. ¿Cómo? ¿Cómo fuiste para allá? How did you travel or how did you go to Pichilemu? In my case, I traveled by, siempre se ocupa by, and I traveled by car. I didn't travel by bus, I traveled by car. Milenka, ¿fuiste con tu familia? With did you go your family? No. Did, With, con. sujeto, did you go, y el resto. ¿Fuiste con tu familia? Ah, Did you go con tu familia? with family. With Your family. Eso. Recuerden que el orden de las preguntas es siempre lo mismo. Auxiliar, sujeto, verbo. Did you go? Auxiliar, sujeto, verbo. Y si hay alguna partícula informativa, va antes. Where did you go? Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Partícula informativa, auxiliar, sujeto, verbo. Did you go with your family? No. No, I didn't. Constanza, ¿qué actividades hiciste durante el día? A ver, what did you do activities? No. What activities Verdad. did you do? During day. Yes, during the day. What activities did you do? Aquí en este caso la partícula informativa tiene 2 palabritas, pero da lo mismo. What activities, después viene did you do. Auxiliar, sujeto, verbo. What activities did you do during the day? When I went to Pichilemu, Constanza, I ate a lot of fish. I visited my friends. And I went to the ocean, to the beach. It was very, very nice. Joseph, ¿cuánto tiempo te quedaste? Joseph. Y stay. Primero la partícula informativa. ¿Cómo se dice? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? Era como how, una How cosa long? así. How long? Los gringos dicen para el tiempo, al igual que para las dimensiones, pero para el tiempo también.
how long. ¿Cuán largo? ¿Cuánto tiempo? How long, auxiliar. Auxiliar. No, perdón. ¿Quiere que responda la pregunta o quiere que le ordene la pregunta? Porque me he confundido ahí. Ordéname la pregunta. Viene el auxiliar Ah, ahora, ya. ¿cierto? Entonces, how long did you Did, sujeto, did you, y el verbo. stay? ¿Cuánto tiempo te quedaste? Palabra WH o partícula informativa, auxiliar del pasado, sujeto de la oración, verbo. Siempre lo mismo. Where did you go? How long did you stay? How did you travel? What did you walk? What did you... Falta una palabra. There. Ah, claro. ¿Cuánto tiempo te quedaste allá? Perfecto. En Pichilemu. How long did you stay there? I stayed... In Pichilemu, I stayed... me quedé una semana. I stayed for 1 week. For es como durante. I stayed for 1 week. Y puedo poner I stayed there, me quedé allá, or I stayed in Pichilemu for 1 week. Y aquí me faltó responder esta. The activities. I ate a lot. And visited friends. Visited friends. All right. Perfect. Perfect. ¿Alguna consulta? No, profesor. Okay. Isidora, do you remember your last travel vacations? No. Come on. Where did you go in your last travel? Where did you go? ¿Respondo? Oh, yes. Where did you go? I went to Puerto Montt. Oh, so beautiful. And how did you travel to Puerto Montt? By car, by train, by bus? In bus. By bus. By bus. Okay. Perfect. And did you go with your family? No. I died, no. I Que didn't. mi, No, es que mi papá es de allá, por eso. no, I didn't. Okay, so you visited your father. Yes. You visited your father. Perfect. Okay, thank you very much. And in your case, Joseph, where did you go in your last travel vacation? No recuerdo el nombre de la playa. ¿Dónde quedaba? Si le soy honesto, no me acuerdo porque fue hace tanto que fui a la playa. Okay, you went to the beach, right? Yes. You went to the coast. You went to the coast. All right. And do you remember the activities? What activities did you do on the beach? Sí recuerdo. I played You played? Mhm. with my family. Perfect. You played with your family. And did you eat anything delicious? Yes. Okay. That's very good. All right. And in your case, Milenka, for your last vacations, where did you go? I went to or traveled. You I went. went to Rancagua. Perfect. Okay. How did you travel?
to Rancagua? I traveled by car. Perfect. And how long? ¿Cuánto tiempo? How long did you stay in Rancagua? One last week. 1 week. All right. You stayed for 1 week. Constanza, what about you? Where did you go on your last vacations? I traveled to Brazil. Oh my God. And to what specific part of Brazil did you go? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Oh my gosh. And did you go with your family? Yes. Okay, good. And what activities did you do in Brazil? What did you I went to beach, to Cristo Redentor. Copacabana, Cristo Redentor. Yes. Did you dance samba? No. Okay. Casi vi a alguien, casi. Casi. Que fuimos a una playa, bueno, a una como islita y justo una niña empezó a bailar samba, pero Yeah. yo no estaba y después llegué y terminó. Bueno, pero Oh. casi. Okay, good. And did you go to the football stadium? No, The Maracanã? no fuimos. The Maracanã? No fuimos. You didn't go to Maracanã Stadium. All right, good. Excellent. All right, thank you. To finish, I'm going to explain to you the activity that you have to do this week, okay? But first, I'm going to guardar esta cosita para subírselas. Ya, entonces, la actividad que tienen que hacer esta semana es sobre el pasado y, como les decía, sobre sus momentos especiales importantes en su vida, una línea de tiempo personal. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Creo que no la he abierto, así que denme un segundo para buscarla. Escritorio. Acá. Okay, this is the activity. Ya está en material docente. Dice activity, my timeline. The deadline is June 21st, 9 p.m. Este es el próximo lunes. Me la mandan al mail. Instructions. Choose 8 important events or moments from your personal history and describe each of them in about 35, 40 words. Important. Use the past simple tense. Utiliza el tiempo pasado, obviamente. 2 ejemplos que están en azul, ¿ya? Ustedes van a poner la fecha, puede ser el mes y el año, y si tienen más certeza del día, lo ponen el día. Les voy a leer los 2 ejemplos, ¿ya? Pero ustedes tienen que hacer 8, recuerden, 8. Los 2 ejemplos, obviamente, que los borran porque no son parte de su historia. Tienen que ser 8 momentos personales. Entre 35 y 40 palabras cada uno. Dice acá, January 30th, 2001. This was the date. Estos no son ejemplos míos, sino que los tomé de un trabajo anterior. This was the date of my birth. I was born at 4 p.m. My parents were really happy since they wanted to have a baby
For a long time. Me falta una A. For a long time. And I was the first baby they had. After me, Romina and Mario joined their family. So here we have was, nací, I was born, mis padres estaban they were very happy, mucho pasado, porque ellos, ya que ellos, since they wanted, ellos querían tener una guaguita por mucho tiempo, y yo fui, I was, la primera que tuvieron, the first baby they had. Después de mí, Romina y Mario se unieron, joined, a nuestra familia. So you have many verbs in the past. And the second example, December 2010, it was the first school concert in which I played guitar in front of people, of everybody, de todos. Yo recuerdo, esto no es pasado, yo recuerdo, es presente, I remember remember being very happy and scared, muy feliz pero asustado. It was a wonderful experience, pero no toqué, da lo mismo eso, no toqué muy bien, but I didn't play very well. Se fijan, hay un montón de tiempo pasado que está describiendo cada una de estas momentos. ¿Cuántas palabras tiene este? Aquí pueden ver las palabritas abajo. 33, ahí me faltaron 2. Y acá yo creo que más que suficiente. 45, súper bien, ¿ya? Pero eso es más o menos el tema. Creo que les quedó claro. ¿Alguna consultation para terminar? Isidora, Milenka, Joseph, Constanza. Yo no, profesor. Ok, Milenka, Joseph, Constanza. Tampoco. Ninguna. Ok, ¿les parece todo bien? ¿Sí? All right, so we can finish. We can say goodbye. I hope that you like the class, and I hope to see you again for the last time this semester next week. All right? Yes. Bye-bye. Take care, guys. Goodbye. Bye. 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 Bye-bye.